Nuevo destino para Almas Verticales. La verdad que siempre me emociona estar acá. Llegamos al Chaltén, que es un lugar sumamente lindo para nosotros porque es la capital nacional del trekking, así que es sumamente importante y es mi tercera vez y tu cuarta vez. Mi cuarta vez, pero bueno, siempre quedan lugares para descubrir y creo que vamos a descubrirlo ahora. Vamos a estar varios días. Ahora hay vientito y se viene un poquito de mal clima estos días según el pronóstico, pero hay que esperar. Vamos así a es la Patagonia. que la Pacha nos deje. Así que súper emocionados de nuevo destino y quédense para disfrutar de más de esto. Miren el día que hace, no podíamos desaprovecharlo estando encerrados adentro, así que hemos decidido salir a hacer dos caminatitas cortas por el Chaltén. Vengan y acompáñennos. La primera súper corta al Mirador de los Cóndores, que está allá enfrente, y la otra vamos a ir un poquito más tarde al Mirador del Paredón, que está ahí arriba, así que la verdad que no podíamos aprovechar el día, estábamos editando, trabajando un poco. Pensamos que hoy llovía, pero bueno, no, así que hay que salir. Hay que salir obviamente. Dejamos todo ahí en medio ser y nos vamos a disfrutar de este hermoso día. Desde el centro de visitantes, pasando el puente de Chaltén, tenemos los tres senderos importantes que salen de acá, los miradores, que es el que vamos a ver a Cóndores, Loma Prietumbado, que vamos a ver si vamos mañana, depende de cómo amanezca, y Laguna Toro, el Paso del Viento, que es cuando se da la vuelta al Huemul, pero hay que registrarse, así que hacia allá arriba vamos. Mucha gente por hacer. A medida que vamos ganando altura, se empieza a ver el pueblo a las espaldas y ya queda poco, tenemos que ir hasta allá arriba donde se ve toda la gente. El sendero está súper marcado, súper fácil y van explicando sobre los cóndores debido al nombre del mirador. Van explicando el alimento, la importancia de los cóndores en esta zona, que generalmente se ven volando desde aquel acantilado enfrente. Hemos llegado al mirador de los cóndores, miren el color de las aguas del río. Ahí se unen el río Fitzroy con el río de las Vueltas. De acá arriba se ve el pueblito también. Y el macizo, que es una locura hoy, un día bárbaro. Despejado total, el Cerro Torre, el Cerro Solo, el Fitzroy. Fabri, ¿qué te parece este lugar? La verdad que te quedas sin palabras, ¿no? Es admirar nomás. Preguntarte qué hago acá. ¿Cómo llegué acá? 42 horas de colectivo. Después de 42 horas de viaje, pero como dice la Fido, ahí hay que aceptar y creer de que se lo merece. Vale que sí. Disfrutando de este regalo de Merecido, hermano. Disfrute. Bueno, la verdad que este mirador que acabamos de hacer, además de ser bellísimo y que se ve toda la ciudad, o sea que lo súper recomendamos, es súper accesible para todo público. Tiene un pequeño desnivel, pero la verdad que yendo despacio se puede hacer, pueden venir con niños y también adultos mayores. Así que bueno, súper recomendado, un poquito de esfuerzo y se llega a ver todo desde otra perspectiva. De hecho le mando un saludo a mi mamá que vino acá con sus amigas. Súper felicitaciones porque es un trekking imperdible. El sendero para el Mirador de los Paredones, estamos yendo a ver el atardecer. Arranca cruzando el río el puente que cruza sobre el río de las Vueltas. Y va el sendero, así que estamos yendo acá con el compañero, el Fabri. La señora Poggi no quiso venir, se quedó en la casa porque ya lo conocía, así que se iba a bañar. Así que bueno, decidimos venir igual, seguir moviendo las patitas, que se vienen días duritos. Estos murallones se suelen usar para la escalada. Allá podemos ver si hacemos un poco de zoom.
escalador arriba esperando el otro. Impresionante. El sendero va bordeando todos los paredones, todo el paredón completo. Ahí hay chicos que han bajado de escalar seguramente. Y una vez que lo bordeas va a empezar a subir. Pero para tener referencia, ahí enfrente está el mirador del Cóndor donde estuvimos hace un rato. Y estamos de este lado del río. Ya bordeamos los acantilados y ahora empieza la subidita por la parte de atrás hasta llegar al final donde están las antenas. Así que vamos en subida ahora. Ya se empieza a ver la antena, estamos a nada, unos 3 minutitos, 4 como mucho. La verdad que una subidita dura, es un poco más difícil que Mirador Los Cóndores por el desnivel que tiene, pero despacito se puede hacer. Y ahora sí, hemos llegado al mirador del paredón. Una locura, es impresionante. Las vistas del macizo desde acá arriba, el río, las vueltas y el pueblo. Bueno, ya venimos bajando en descenso, ya agarramos la parte planita para bordear todo estos paredones. Creo que la verdad que lo más complicado, por así decirlo, de este sendero es la bajada. Si bien es el mismo de subida y bajada, está muy pisado. La bajada se hace complicada porque está muy resbaloso, así que bueno, hay que venir con cuidado y caminando, buscándole la vuelta. Pues está lindo para hacerlo, no es muy difícil, serán unos 2 kilómetros y lo estoy terminando de traquear, solo de ida. Así que después le vamos a dejar el track abajo. Y bueno, ahora a comer, bañarnos y mañana salimos tempranito si el clima sigue así. Día de lluvia, estamos con muchos camper y casas rodantes y motorhome de vecinos, también muy grandes al lado nuestro. Normalmente son de Brasil o de Francia. Y bueno, está muy tapadito hoy, no se ve el Fitzroy, no se ve nada, pero día lindo para estar tomando unos matecitos, para editar los videos y disfrutar, descansar, porque ya se vienen todas las aventuras, las montañitas que vamos a hacer acá en el Chaltén. Bueno, nos siguen pasando cositas, nos habíamos quedado sin gas y acá en el Chaltén no nos cargaban la garrafa si no teníamos una garrafa de color amarillo, nosotros tenemos violeta. Así que estuvimos dando vuelta por todos lados y no conseguíamos, porque ni siquiera nos daban la opción de comprar la garrafa nueva de color amarillo. Así que conseguimos un contacto, amigo de un tío. A Mario le agradecemos un montón que nos prestó una garrafa de color amarillo y nosotros la vamos a cargar. Así que podemos decir que tenemos gas, pudimos resolver eso en el Chaltén. Pero tengan en cuenta, viajeros, que si vienen al Chaltén en motorhome o en camper, carguen las garrafas antes. Se viene una nueva expedición para Almas Verticales, esta vez somos 3, así que ya estamos organizando todas las mochilas. El día empieza a mejorar en el Chaltén, así que nos vamos 4 días a buscar. Mostrá cómo estamos cargando el video para que la gente La verdad sepa. que tenemos que agradecer de todo corazón a los chicos de OneLua, que son de Brasil, que nos han prestado internet satelital para poder cargar los 2 episodios, así que no se van a quedar sin internet. Ya se está por cargar el último, no se van a quedar sin vernos. Gracias a todos los que nos ven, porque la verdad que cuesta. Así que el internet del Chaltén es muy malo, pero bueno, gracias a los chicos de OneLua, volvemos a decirlo, que nos prestaron internet satelital. Pero bueno, ahora ya se terminan de cargar y partimos hacia el macizo. Y ahora sí, arranca otra aventura de Almas Verticales. Nos vamos para el macizo de Fitzroy. Tenemos más caminata a la entrada del parque que a la carpa donde vamos a acampar.
Pero bueno, se vienen 4 días de lindo clima, así que hay que aprovecharlos a full. Así que nos vamos. Y ahora sí, después de cruzar todo el pueblo, completo el pueblo, entramos al sendero del Fitzroy. Este nos lleva a la primera parada de hoy, el campamento Poinsonot, 8 kilómetros, donde vamos a acampar por 2 o 3 días. Y de ahí nos vamos a mover. Primera paradita del sendero es el mirador del río de las Vueltas. Hemos hecho nada más que 1 kilómetro, quedan otros 7. Es muy bonito el río, el color del agua. Hemos llegado a la bifurcación. Tenemos a la izquierda Laguna Capri, a la derecha el mirador del Fitzroy. Vamos a hacer las dos porque nos gusta a nosotros, así que primero vamos a Capri y después vamos a ir al mirador y una cascadita, una sorpresa. Hemos encontrado la cascada secreta. Miren lo que es este paisaje. Una locura. Para encontrarla es muy sencillo. Una vez que se encuentran los dos caminos, el que rodea la laguna Capri con el del mirador, unos 500 metros, 200 metros, está el camino muy marcado a mano derecha y se llega a este lugar que es bárbaro. Esta parte del sendero es espectacular. Miren, vas caminando de frente al macizo Fitzroy. Ya estamos cerquita, a 2 kilómetros más o menos del campamento. Un día espectacular nos ha tocado por suerte. Así que gracias, Pacha. Y se vienen otros días lindos, así que esperemos que se mantenga la ventana. ¿Qué venimos hablando? De las caídas del Lolo. Las caídas de montaña. Miguel, me volví a caer. Hemos llegado a la bifurcación, ya estamos a nada, a 1 kilómetro del Camping Poinsonot. Para allá, para la izquierda, nos vamos a la Laguna Madre e Hija o al Cerro Torre. Y a la derecha vamos al Camping Poinsonot. ¿Dónde vamos ahora? Con esa vista. Y ahora sí, hemos llegado al campamento Poinsonot. Estamos transitando los últimos metros. Vamos a buscar un lugarcito para armar la carpa y después les mostramos. Hemos encontrado un lugarcito para armar la carpa, así que estamos estrenando por fin la Doite. Todo nuevito sin abrir, estamos estrenando la carpa Doite que compramos en Punta Arenas, así que qué mejor lugar que para estrenarlo que acá. Bueno, ya cerrando el día, estamos por dormir, son las 10 de la noche, ya comimos, estamos en la suite nueva, la suite presidencial, carpa Doite, comodísimos los tres. Mañana 3:30 arriba, porque salimos tempranito para ver el amanecer en Laguna Sucia. Nos vemos hasta mañana. Hola, son las 4 de la mañana, nos estamos levantando, tomando cafecito. ¿A dónde vamos hoy? Hoy vamos a ir a ver el amanecer a Laguna Sucia, así que estamos preparándonos, hay que salir en un ratito nomás. Vamos, que está lindo. Hermoso, súper estrellado, un día bárbaro. Son las 4:30 de la mañana, estamos por salir, se ven todas las lucecitas subiendo, e incluso se aprecian los escaladores más sobre el Fitzroy. Ahora acá no se alcanza a vislumbrar bien en el video, pero es impresionante el panorama este. ¿Sabías para qué sirve esta pista? Bueno, en los montañistas, en los distintos trekking que existe, es una gran ayuda. La gente va poniendo piedritas y marca bien el territorio cuando está un poco disperso el sendero. Así que gracias a todos los que aportan su granito poniendo la piedra en la pista. No las rompas, no las desarmes,
es súper importante. Yendo a Laguna Sucia, ya está por amanecer. Está increíble el paisaje. Impresionante, miren cómo se empieza a ver el Fitzroy. Camino a Laguna Sucia. Faltan unos 45-50 minutos para el amanecer. Pero esto es imponente. Yo sé que uno por ahí dice, ay, me tengo que levantar a las 3 de la mañana para ir a ver el amanecer, que hace frío, que no tengo ganas. Pero les juro que lo vale todo. Por Dios. Se dan una idea lo bonito que está haciendo este amanecer en Laguna Sucia. Es inexplicable este color. Qué belleza, por Dios. Gracias, Pacha. Estamos intentando conectar Laguna Sucia con Laguna de los Tres. Venimos caminando de allá abajo. Allá abajo está Laguna Sucia. Subimos y vamos a intentar acá por este colcito que se ve lindo. Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos allá arriba. Bueno, ya empezamos a subir por la canaletita esta. La verdad que viene bastante potable. Allá va la Fiore. Y bueno, pasando ese manchón de nieve, calculo que ya tendríamos que estar en Laguna de los Tres. La verdad que esto es lo que venimos a buscar. Algo diferente, algo distinto en el Chaltén. Y la verdad que está espectacular. Está hermoso porque no hay gente. La cantidad de gente que subía hoy a Laguna de los Tres, hasta ahora no hemos cruzado a nadie. Pero bueno, cuando lleguemos a Laguna de los Tres, ahí sí va a estar más masificado. Empezamos a ver Laguna Capri acá chiquita abajo. Y al fondo el lago Viedma, que es enorme. Impresionante, hermosa la subidita esta. Yendo para Laguna de los Tres, ya queda poquito. Vamos de 10. Y sí, 1 horita y media después de Laguna Sucia, hemos llegado conectado a Laguna de los Tres. Impresionante. Que se ve ahí al fondo es el Cerro Madsen, que vamos a ir a buscar ahora en un ratito, luego de tomar unos mates, de lo más bajo a lo más alto del día. Una locura de paisaje. Acá llegamos a Laguna de los Tres. Miren lo que es esto, la verdad que nunca lo había visto con semejante espejo. Pega el sol con todo, entonces es increíble cómo se refleja. 8:30, gente. Parece que fueron las 6 de la tarde, pero no. Miren lo que es. Abajo está Laguna Sucia, donde vimos el amanecer. Miren lo que es este color ahora con el sol bien arriba. El Fitz imponente con todas sus agujas. Y Laguna de los Tres, que está espejadísima. Ahí podemos observar Laguna Madre Hija, Laguna Capri, el lago Viedma, el río. Y esta es la canaletita por la que conectamos Laguna Sucia con Laguna de los Tres. Y ahí está. La verdad que creo que es un camino para hacerlo de subida, porque es bastante complicado y con gente con bastante experiencia.
No hay que largarse por largarse. Subiendo al Cerro Madsen, Laguna de los Tres. Miren los chicos subiendo. Y el Fitzroy. Imponente. Seguimos subiendo. Impresionante lo que se ve de acá. Miren lo que es la Laguna de los Tres y el Fitzroy. Acá se ve la cumbre y arriba ya estamos una horita, como mucho. Último tramo a la cumbre del Cerro Madsen. Están las huellitas marcadas, tengo que caminar por la nieve, pero está hermosa con este solcito. Así que media horita calculo que estamos arriba. Las vistas que estamos teniendo son increíbles. Laguna Madre e Hija, Laguna Capri, el río Poinsett nota abajo. Es espectacular todo este tramo de nieve que subimos. Queda muy poquito para la cumbre. Miren lo que es este faldeo que estamos haciendo. El glaciar que hay ahí es imponente. Ahí se empieza a ver el macizo del Fitzroy. Y acá vamos subiendo por la canaleta hasta allá arriba. Impresionante. Al fondo se ve el lago del desierto desde acá arriba. Es una locura. Estoy otra vez sorprendida por otro hielo inmenso que nos cruzamos. Espectacular esto. Argentino esta vez. Y ahora sí, hemos llegado a la cumbre del Cerro Madsen. Es una locura. El Fitz, el glaciar grande. Y miren, una laguna superior, Laguna de los Tres. Es impactante este paisaje, Laguna Madre e Hija, Capri. ¡Qué belleza! Gracias, Pacha. Hermoso día. Una de las cumbres más lindas que hice en mi historia trequinera. Felicitaciones, amor. Felicitaciones, Fabri. Qué locura. Un genio. Miren este 360 que tenemos de la cumbre del Madsen. Allá al lado del desierto. Este es el glaciar Piedras Blancas. Si seguimos girando, tenemos todo el macizo del Fitzroy. Y acá abajo, Laguna de los Tres. Otra Laguna de los Tres superior. Fondo, Laguna Madre, Hija, Capri y el lago Viejo. Esto no tiene nombre. ¡Viene la carrera de nieve! ¡Espectacular! El descenso del Madsen. ¡Tremendo! Vinimos a hacer una paradita técnica al falso Madsen, a comer un poquito, secar los zapatillos por la nieve. Empezó a cubrir el Fitz, pero las vistas acá son espectaculares. Si alguien quiere llegar hasta acá, ve al Madsen, que es mucho más fácil, mucho más sencillo, está súper marcado y se ve hermoso. El Madsen ya es más para... está más complicado, es más para gente con más experiencia, hay que saber destrepar un poco, pero este punto, el falso Madsen, está hermoso. Allá estuvimos, gente. Allá está la cumbre del Madsen. Vamos a hacerle zoom a ver si no pierde calidad. Esa cumbre es la del Madsen. Ahí viene bajando gente por la subida. La verdad que está bastante empinadita. La nieve está muy blanda, por el sol la ha derretido. Pero bueno, con cuidado se puede. La vista de bajada que vamos teniendo, hermosa. Estamos completando la vuelta y estamos por encontrar nuevamente el sendero tradicional que sube o baja a Laguna de los Tres. Así que ya agarramos el sendero y bajamos derecho a Poinsett, donde nos está esperando un sanguchito hermoso y agua. Y en este punto
Podemos decir que completamos la vueltita. 12 horas de caminata. Ahí está donde tomamos esta mañana para ir a Laguna Sucia. Y hemos hecho cosas impensadas, que no lo teníamos en los planes. Lo que iba a ser Laguna Sucia terminó siendo Laguna Sucia, Laguna de los Tres por arriba y Cerro Madsen de casi 1800 metros. Así que una jornada más que positiva. Gracias a la Pacha que nos regaló poder esto. Gracias, Pacha. ¡Vamos! Tremendo. Ahora volvemos y a comer algo. Bueno, acá estamos en la carpita ya, un poco colorada la nariz. Hay que ponerse protector más seguido en la montaña. Yo creo que cada 20 minutos más o menos porque es muy intenso el solcito. Estamos con los chiquis. Hemos llegado. Estamos vivos. Estamos para salir de nuevo. Vamos, otro. Ya fue. Después de una siestita, 12 saliendo, horas. ¿no? 12 horitas caminando. 12 horas. Sí. Impecable. Otro día perfecto en el Fitzroy, tomando unos matecitos con mi hermano, secando las zapatillas de ayer que no se ha secado. Si les gustó el video, no olviden de darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para recibir una notificación. Lo que se viene es espectacular. Estamos dejando Poincenot, nos vamos, tenemos unas 2 horitas más o menos hasta Laguna Torre. Vamos a tomar antes un pequeño desvío, a ver una cimita más, una cumbre, Loma de las Pizarras, para ver un mirador. Eso. Vamos. Son las 10:30 de la noche, hemos llegado al campamento. La verdad que los quiero felicitar, chicos, la rompieron. Estamos en el campamento de Agostini. Objetivo cumplido, ahora solo queda disfrutar y mañana volver hacia el centro. Gracias, Pacha.